Guillermo Coppola, què tal? Bona nit. Gràcies. El representante de Dios. El representante de Dios, efectivamente. ¿Y cómo es ser representante de El Dios? representante del más grande. El representante de un gran amor. El representante de un gran padre, de un buen hijo y de un hombre que le demostró al mundo que el fútbol es arte y que sufrió mucho su problema. ¿Cómo conoció usted a Maradona? Bueno, yo comencé en el 74 con mi primer futbolista, Osvaldo Norberto Santos, un arquero de Lanús en Primera B, o sea, en lo que sería la segunda, que llega al Barcelona de España, al Barcelona de Cruyff. O sea que hace nada más que 50 años que empecé con mi primer futbolista. En el 85, producto de distintos futbolistas que tenía, prácticamente todos en Argentina, me habló Diego Armando Maradona. O sea, ¿te llama Maradona directamente? No, No. él estaba en el retiro del Mundial 86, de las eliminatorias. En ese equipo lo conformaban Gareca y Ruggeri, dos futbolistas que yo manejaba. Le hablaron a él. Él tenía algunas diferencias con Jorge Sisterpiller, que en paz descanse, y pidió hablar conmigo. Allí fui, en Ezeiza, donde era el retiro de la selección, y tirado en su cama abiertamente me dijo que sabía quién era, cómo me manejaba, que tenía 200 futbolistas y que él quería que lo ayudara, que estaba con algunos problemas con Jorge. Por supuesto le dije que no, porque estaba Jorge trabajando. Me dijo, ese no es tu problema, ese es un problema que yo resuelvo. Dije, pero hay otro, que tengo en este momento 183 futbolistas que represento y me debo de alguna manera ordenar y organizar para... Entonces, bueno, si no hay exclusividad, aquí se termina la reunión. Perfecto, aquí se termina la reunión. Y así nos fuimos de esa habitación. Hasta que al salir estaban Gareca y Ruggeri, que estaban escuchando detrás de la puerta. Me dijeron si yo estaba loco. Yo dije que no, que sentía que me debía, que no tenía. Si bien yo no era de firmar, como se hace hoy, y no discuto si está bien o está mal, contratos que tú le debes al representante la vida. No, si tú quieres estar conmigo, estás conmigo porque quieres, porque lo sientes, porque te sirvo, porque te soy útil y porque hago bien las cosas, no porque firmas un contrato. O sea, acabas siendo representante de Maradona, pero eres un amigo, un amigo muy fiel de Maradona, ¿no? Después, hubo dos etapas. 85 al 90, Napoli. 2 scudettos, una Copa Italia, una Copa delle Coppe, una Copa UEFA y en el medio el Mundial del 86, ni más ni menos. Su consagración, mejor gol de los mundiales de la historia y Argentina campeón del mundo. Y Italia del 90, un subcampeonato que por ahí se podía ver, el resultado podía haber sido distinto. Esa fue la primera etapa, la etapa profesional del representante. Pero aquí también, por ejemplo, hay sus encuentros con Berlusconi, ¿no? Por ejemplo. Sí, total. O sea, que aquí hay... Yo he vivido en Italia una vida espléndida, con buenas y malas, porque la visita a Berlusconi significó que pasara del Capabianca, Uri, Capabianca, al Capabianca, figlio di puttana. O sea, pasé del hombre que era el apéndice del más grande, San Gennaro. San Gennaro, el patrono de la ciudad de Nápoles. Y uno consultaba, San Gennaro, ¿ma qué es San Gennaro? Maradona fue capaz de cambiar
al patrono de la ciudad, que se licuaba la sangre en los aniversarios y Diego fue capaz de... En esa ciudad vivimos y en esa ciudad él cambió el sur, la debilidad del sur contra el poder del norte de Italia. Pero el sur también era más caótico, imagino, ¿no? Sí, total. Era la ciudad para Diego. Pero las drogas, por ejemplo, ¿llegan ahí, en Maradona, o llegan a Barcelona? Llegan en Barcelona. Pero quiero dejar muy en claro, llegan al Barcelona en el año 83. Y me animo a hablarlo porque él lo hizo público. Y no fue con gente española, fue con gente argentina. O sea, que esto lo dejo siempre claro. Porque dice, fue en Barcelona y por ahí piensan que fue en Barcelona y con gente que lo rodeaba de España. En absoluto. Fueron argentinos, amigos de él, en su lesión, que iban a acompañarlo. Pero de todas maneras, fue una decisión de él. Porque sí, uno no puede señalar y decir... Nápoles no era la mejor ciudad para ir, ¿no? Nápoles. Pero era la ciudad que lo recogió. A él lo quiso el Real Madrid, el señor Mendoza. A él lo quiso el Atlético Madrid, el señor Gil. Berlusconi, ¿no? Por el Milan. Berlusconi estando en Nápoles. Berlusconi tenía el poder del dinero y el poder político y también lo quiso. También la Juventus en algún momento hizo algún intento, pero Nápoles lo acogió, lo recogió y él le devolvió con esos títulos que acabo de mencionar, porque en Nápoles sin Maradona ganó un título. A Barcelona, Maradona va fer un anunci, que tots recordem, contra les drogues, que feia així. Maradona ha filmat aquest matí a Castelldefels un espot publicitari en contra de la droga. L'espot forma part de la campanya endegada per la Generalitat contra la drogodependència. Maradona no ha cobrat un duro, segons ha fet saber el president Pujol en la roda de premsa celebrada aquesta tarda, en la qual també ha estat present Maradona. A mí me da mucha lástima ver a muchos chicos drogados, entonces claro, cuando me llamaron a hacer este spot, no tengo ningún problema y si puedo hacerle bien a un niño, bueno, o sea, yo lo hago sin ninguna clase de problema. Está mal influenciado, por lo que me decías antes. ¿Por qué mal influenciado? A ver, ¿por qué? La decisión no lo empujaron. Yo digo, si tú fumas, yo te convido, tú me dices que no. Entonces yo te estoy más influenciado porque te doy un cigarrillo. No, yo he trabajado en un banco 21 años y era un funcionario menor y uno invitaba un café y un cigarrillo y por eso yo no influenciaba al cliente a fumar. Yo me perjudicaba fumando, tal es así que hoy mis pulmones están dañados por ese cigarrillo del ayer. No, pero tengo la sensación que Maradona ha luchado toda su vida contra la adicción, ¿no? Es que nadie puede escupir para arriba. Está bien, la expresión se entiende aquí, porque te puede caer. Entonces, Maradona fue una víctima, de la droga. Él se encerraba, él no disfrutaba de la vida y dio una ventaja, porque si estamos hablando del 83, una ventaja muy grande, porque sus títulos, el del 86, lo que mencionamos del Napoli, los hacía con su problema a cuestas, llevándolo con él. Por eso yo no digo, Diego fue una víctima de una enfermedad que existe en el mundo y no le pasó solo a él, sino le pasa, desgraciadamente, a muchísima gente. ¿Cómo llevaba él la fama? Bueno, ese es un tema muy bueno, muy bueno. ¿Cómo sabemos cómo se vive? ¿Cómo sabemos si no somos esa persona? Messi, yo lo conozco, tengo buena relación. Él le encanta escuchar los cuentos que yo hago, los hago divertidos, por ahí agregándole siempre un poquito más para que la gente se divierta. Es difícil ser quienes son y quién era Diego. Muchas veces veníamos de los partidos y no había celulares y teníamos que vendarle la mano por el asedio que tenía para las firmas.
íbamos a un restaurante cuando el restaurante cerraba su puerta. No, ni hablar de un cine, de un centro comercial, no podía. O sea, iba su señora, elegía la ropa y él iba cuando el negocio estaba cerrado. Muy difícil. Y hoy a Messi le pasan cosas, situaciones muy parecidas, como a Ronaldo y como tantos otros futbolistas. Pero ellos llegaron a un lugar que muy pocos llegan, ¿no? ¿Pero era muy caprichoso, por ejemplo? Sí, sí. Era ¿Qué te pedía así? No, pedía por ahí que cuando él hace el casamiento, la decoración la hace un escenógrafo que era el uno de la Argentina. Y ese escenógrafo había hecho una entrevista en una revista semanal, una revista popular, y había mostrado, aquí se va a casar Maradona. Y resulta que cuando hace la lista, yo le nombro, porque yo sabía lo que estaba haciendo Caldentey. Y me dijo, Caldentey no viene a mi casamiento. Digo, ¿por qué? Va a ser una obra magnífica dentro de un palacio de los deportes, donde se boxeaba, que te va a sorprender. No me importa, a mi casamiento no viene. Bueno, ¿qué hice yo? Lo hice ir al casamiento. Lo senté en un lugar que no fuera en su camino. Ya. Cuando entra a ese lugar, que se abre esa cortina, él ve que no era el Luna Park, no era el Palacio de los Deportes, era una cascada de tipo cataratas de agua, bosques, una orquesta impresionante. Llora con su mujer, con Claudia, se abrazan, yo venía detrás y me dice, gracias. No, yo no hice nada. No puse un clavo. Esto lo hizo Caldentey, el escenógrafo. Por favor, decile que venga. Caldentey. Lo traje. Entonces, y vino Caldentey. Pues eso quiere decir que Armani usted... llega tarde a hacerle su ropa. Sí. Giorgio Armani llegó 40 minutos tarde. No, que te la haga vos. Dijimos a las 9. Y él por ahí era el que menos cumplía los horarios. O sea, a lo mejor usted lo conocía más que él a sí mismo, ¿no? Sí, sabíamos cuando nos mirábamos qué quería, si se terminaba la reunión, si nos quedábamos un rato más. Nos amamos profundamente. ¿Pero quién le decía que no a Maradona? Discutíamos. Yo quería al descanso, por ejemplo. Yo le pedía. Pero a veces era más fuerte que él, ¿no es cierto? Sus hijas, él ante situaciones, recuerdo los 15 años de Dalma, que él estaba muy mal, y le dije, te vas a arrepentir toda la vida de no ir, porque no se sentía para ir y enfrentar a su hija y a las amigas de su hija del colegio, y le pedí llorando que fuera. Y él me dijo no, y no, y no, y me vio tan mal que fue. Entonces, él me decía, cuando yo le decía no a esto, yo tenía que ponerme en situaciones límites para que él accediera. Si no, era más fuerte lo otro, ¿no? Una vez le echaron de un hotel, ¿no? Porque él estaba jugando con una pistola de... No, bueno, era mínimo eso. Sí, con un paintball, con una pistola de colores. Él tiraba, llamaba, fue su despedida. ¿Era un poco liante, digamos? ¿Era? ¿Era un poco liante? Era un niño travieso. Que además, Maradona. Entonces nadie le decía nada. Porque el mozo, o sea, quien servía, el camarero, llevaba los pedidos que él hacía para los jugadores que estaban frente a su cuarto. Entonces él decía, llévenle a Chiro Ferrara, y él se apostaba y le tiraba con el paintball. Entonces le pegó a un camarero en el ojo. Entonces yo lo veo al camarero cuando me lo traen los dueños del hotel y le digo, perdón. Bueno, me lo hizo Diego. En una salida de su casa hasta jugar con los árbitros un partido,
que lo saben, todos querían jugar con Diego, todos querían jugar con el más grande. Chocó en los autos 3 veces en 2 kilómetros. La gente, en vez de enojarse, lo abrazaba y le agradecía que lo haya chocado porque le daba el abrazo. O sea... Claro, podía hacer lo que le... Sí. Pero claro. difícil. Entonces, ¿cómo? Claro, a mí eso no me ponía contento. Yo decía, pero te arruinó el auto. A un señor en taxi, digo, te arruinó el auto y vas a tener 15, 20 días sin poder trabajar. Pero me lo hizo Maradona. Bueno, Era Dios. era Dios. Ya. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros, Ricardo? ¿Cómo sabemos si no somos? ¿Cómo lo sabemos? Entonces, no hay que perdonar. Yo tampoco no es que tan como... No, nosotros nos separamos. Yo fui pierna izquierda. El resto del corazón que le quedaba. El hombre que le salvó la vida. El episodio de Punta del Este. La pelota de su vida. Para los humanos el bien más preciado es la vida. Después es la libertad. Para él era la pelota. Yo hoy veo, y no lo digo, yo veo rodar una pelota y siento que ahí va, desplegando su magia y su arte. Pero él era eso. Entonces, él me decía, ¿cómo no entendés? Vos sos la pelota de mi vida. Era lo máximo, aparte de amarnos. Y un día me dijo, vos me robaste la plata de mis hijas. O sea, ese era Maradona. Y no le podía haber robado. Después acomodó. Bueno, es una relación de amor y de odio, ¿no? En algún momento también. Total. Y de distancia. Éramos una pareja sin sexo. Ya. Pero con final feliz. Sí. Porque al final No, volvisteis, ¿no? al final, claro, cuando su papá, hay que despedir a su papá, yo estaba enojado, me robaste, Maradona, que diga, me robaste, era duro. Había dicho muchas cosas a favor y había dicho esa, durísima, en el país donde vivo. La gente me conoce, tuve 200 futbolistas antes, pero de todas maneras Maradona. Cuando muere su papá, él me llama y el día que hay que despedirlo al padre, con su mano sobre la mía, llevamos una manija del cajón. Y el día que hubo que despedirlo a él, la familia toda, esto para aquellos que por ahí tienen alguna duda, ahí estaban hijas, hijos, hermanos, sobrinos, mujeres, novias, me permitieron llevar la manija de su cajón. Yo creo que eso resume, porque ya no era él, sino aquellos que lo rodeaban y que muchas veces señalaban al entorno, el mal entorno. Y yo era entorno. Y por ahí para algunos el mal entorno. Pero aquellos que más lo querían, los de su sangre, me dieron la manija de su cajón. Claro, usted conoció a muchísima gente estando al lado de Maradona. El rey Juan Carlos I, por ejemplo. ¿Se acuerda de cuando hicieron un encuentro con Maradona? Sí. Pero ¿De qué hablaron? De fútbol. Generalmente de fútbol. Su santidad, de fútbol. Le decía que era arquero. Io, da piccolo, giocava al calcio. Y Diego le dice, ¿y de qué ruolo? ¿En qué puesto? De portieri. Juan Pablo II. No, Francisco, que por ahí, por el argentino. De portieri, le dice Diego. Sí. Y se extrañó. ¿E perché fai così? Me dices así. Porque lo que juegan al arco sono tutti stronzi. ¿Qué le quiso decir? Lo que juegan al arco. No me sale la palabra porque no quiero decir pero como que no son jugadores. ¿Entiendes? Capaz de decirle esas cosas al máximo pontífice.
Claro, Fidel Castro, por ejemplo, ¿no? También. Bueno, con Fidel él tenía una relación que no tenía yo, por ejemplo. Yo con Fidel tenía diferencias, pero él, o sea, nos respetábamos, porque yo le hablaba de la libertad y él me decía que era la libertad. La libertad poder ir al aeropuerto, tomarme un avión e irme donde quiero, no escaparme en una balsa corriendo el riesgo de mi vida. Diego se enojó muchísimo conmigo porque fui capaz de decirle eso al comandante. Y él me dijo, yo le doy muchas cosas para que después me paguen yéndose o escapándose de la isla. Pero Diego tenía una relación buena y yo se lo entendí porque Cuba le abrió la puerta después del episodio de Estados Unidos. Él necesitaba aislarse, tener tranquilidad y en Cuba lo logró. Usted estuvo 4 años en Cuba con él, ¿no? Claro, muy bien, muy bien. ¿Tú sabes cuánto, Ricardo, si vas a Cuba, yo te propongo que vayas? He Que es una isla. ¿Cuánto has estado? ¿Cuántos días? No, 2 semanas. 2 semanas. Suficiente. ¿Hubieses estado un mes? Difícil, sí. Yo tuve 4 años. Fue duro, supongo, lo de Cuba, ¿no? Se estaba tratando de Pero no su adicción. estábamos encerrados, no era una prisión. Porque muchos dicen, fueron a Cuba a recuperarse y nos veías bailando salsa. No, fuimos a Cuba a buscar tranquilidad, a que él estuviera tranquilo, no con el acoso permanente de la gente. Y después de lo de Punta del Este, Uruguay, que fue un episodio muy, muy duro. Mira, voy a ponerle unas imágenes de Maradona en Barcelona. Decía esto. Quiero irme sin ningún lugar a dudas. O sea, la comisión directiva dudó de Maradona, eso no se lo perdono. Y bueno, o sea, está bien que hayan declarado intransferible, pero yo seguiré hablando con el presidente para irme. Yo sé que la gente no tiene la culpa, sé que hay gente que me quiere, pero que de esto ya tenemos que hablar muchísimo, aclarar un montón de cosas para que yo me quede acá. Si no seguiré pidiendo lo mismo, irme. Él se quería ir del Barcelona. Tú no eras representante, pero ¿habías hablado de por qué se fue del Barça? Él no tenía una buena relación con el presidente. Él sentía que el presidente, es lo que toco un poco de oído, ¿no es cierto?, de dichos de él, porque él con la gente estaba contento. Él estaba feliz, vivía en un lugar hermoso, Pedralbes. La gente lo quería, pero la relación era... Y se produjo, yo creo, el desenlace final cuando él quiere una despedida y no lo deja. Y el presidente le retiene, el presidente y la directiva le retienen el pasaporte. Pero él no soñaba con quedarse toda su trayectoria aquí. No es algo que tenía frustrado. ¿Cómo decirlo? Él le sale esa posibilidad del Napoli. Por ahí no era el Napoli. Yo recuerdo el Madrid de Mendoza, lo quería, porque el presidente habló conmigo después. Pero él se sintió en Napoli en una sociedad y en una ciudad más acorde a su historia, a su modo de vivir. La gente le perdonaba por ahí muchas cosas, ¿no? Entrenamientos que saltaba, que no iba. Pero sus compañeros, que eran con quien yo trataba de que él fuera, cumplía horarios y esas cosas, también se lo permitían. Y a mí eso no me servía. Si el micro se subía al mediodía para hacer un viaje, yo quería que esté al mediodía. Y era al mediodía, por ahí se estaba afeitando. Y yo le decía, Diego, hay 25 futbolistas arriba del micro. Dile, que me esperen un ratito. Ya termino. Y cuando yo iba y le decía, díganle algo ahora cuando vengan, dice, hoy ganamos y ganamos gracias a él. Y era difícil entonces para mí. Yo no tenía colaboración de quienes por ahí, salvo algún jugador que por ahí se animaba a decirle algo. ¿Usted tuvo una vida de película? Yo tuve una vida como todos.
altos, bajos, buenas, malas. Pero hicieron la serie. Sí, en Movistar, sí, sí. Muy buena. El representante. El representante. Me ha encantado esta serie. ¿La has visto? Sí, sí, sí. Bueno, te felicito. Has visto Pero se una identifica... serie y le propongo a la gente que la vea. Claro. Porque en la serie te ríes. ¿Se identifica? Sí. Mira, sí. vamos a ver un trocito de la serie. Diego hoy es una idea, es una ilusión. Nadie sabe mejor que yo cómo venderle esa ilusión a la gente. Con ustedes, Guillermo Coppola. Arrancamos con un pomerí rosado y de ahí nos vamos al cielo. Una vera bomba. ¿Esa era un poco su vida de entonces? Esto es la vida. Sí. Digo, ¿era su vida de entonces esta un poco? Sí, sí. Sí. Me encantan las mujeres. Nunca lo he negado. Pero lo digo en el buen sentido. Y he tenido pareja, tengo 4 hijas con 4 mujeres diferentes. Y ninguna habla mal. O sea, porque siempre he tratado de mostrarme como soy. No soy ni el más bueno, pero tampoco soy el más malo. Y... Eso lo hablas con tus mujeres. Sí, sí. Porque... Sí, lo hablo. Pero por eso, pero hay antecedentes. Uno dice en el currículum, pone esto, ¿yo qué pongo? Sí, mujeriego. Pero lo pongo. Bueno, estuviste 97 días en la cárcel. Sí, durísimo. Acusado de narcotráfico. Sí, narcotráfico internacional. Era el mayor narcotraficante de la historia. El más fotografiado. El narcotraficante más fotografiado del mundo. El más conocido. O sea, porque vivía al lado del hombre. No era para mí, era para él. Era para Diego, era para Luis Miguel. Era un juez que deliró. Yo creo que él, un delincuente, por supuesto, después condenado, echado de su cargo, el secretario echado de su cargo, los policías echados de su cargo. ¿Usted absuelto de...? Yo absuelto de libre, culpa o no. Por eso digo, pero bueno, me tocó, por algo me señalaron. ¿Pero por qué? ¿Porque salía o una rubia tenía el pelo más largo y este señor por ahí, un delincuente, repito, pero no lo digo yo, lo dijo la justicia. Él lo dijo de mí y la justicia le dijo que no. La justicia de él lo dijo y le dijo que sí. Un delincuente que fue preso. Me hizo vivir 97 días en la cárcel. Una causa inventada. ¿Quién sufrió? Diego, Dalma, Janina, mi madre, mi padre, mis hermanos, la gente que a mí me quería, por este hombre que hoy, Coppola, el representante, en Argentina es querido, no te digo por todos porque siempre alguno puede haber alguna diferencia, pero por la mayoría de los argentinos, te lo puedo asegurar. Guillermo Coppola, representante de Maradona. Ha sido un placer. Muchas gracias por acompañarnos. Sí, gracias.